Vamos al segundo grafo. Ahí está, ¿se ve? Sí. Que también Estela tomó esto del qué voy, ¿sí? Entonces, hilvanando sobre el grafo simplificado de puntos de interrogación que lo superan y que he llamado por referencia a El diablo enamorado, el qué voy, ¿sí? El diablo enamorado es una obra de Cazotte en el que aparece el diablo con forma de mujer y después con una forma así medio monstruosa. Es en italiano, por eso se dice ¿qué vuoi? ¿Sí? ¿Qué quieres? El qué quiere decir ¿qué quiere el otro? Yo me lo pregunto, dice Lacan. Esta duplicidad de la relación al otro que hace que podamos aquí desdoblar, ¿sí? Acá estamos como inaugurando un segundo piso del grafo. Si pensamos que este es el primer piso, acá se lanza al segundo piso. Esta duplicidad de la relación al otro que hace que podamos aquí desdoblar lo que se presenta como discurso, o digámoslo de un modo más depurado, enunciación. ¿Sí? Discúlpame, Gustavo, ¿podemos pedir que cada uno se silencie? Así, que hay muchos micrófonos abiertos. Okay. O si queremos silenciar y yo te silencio. No puedo, porque estás vos como... Tengo que hacerlo yo y no sé cómo, Claro. sé cómo hacerlo. No importa, ya al pedirlo cada uno. Listo, ahí está. Entonces, enunciación que aquí se presenta como demanda. Observan que esto tiene como una forma de signo de interrogación, ¿no? Como este signito de interrogación que está acá, bueno, esto también es como un signo de interrogación, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que acá, en el lugar del gran otro, ¿sí? Se va a producir una doble vía. Hay dos posibilidades. Ir en este sentido, ¿sí? Y permanecer en el piso inferior, o ir en este sentido, que es ir al piso superior. Y bueno, Lacan, como bien desplegó Estela la vez pasada, lo relaciona con la función del chiste. ¿Mm? ¿Por qué con la función del chiste? Porque entiendo que el chiste tiene algo que es muy importante, que es la cuestión de la carcajada, ¿no? Fíjense que recién, antes de que empecemos, ahí al empezar, Celia leyó un poema de Juan Ros muy bello sobre el silencio, y eso hace un uso de la metáfora y la metonimia y de la enunciación de manera muy bella, pero no nos provoca carcajada, nos evoca otra emoción. El chiste se sirve de la misma técnica que el poema, ¿sí? Pero no apunta a lo bello, sino que apunta a tocar algo del cuerpo, ¿sí? Del inconsciente, digamos, corporalizado, o como dice Lacan, corporalizado, ¿sí? En corps, es decir, el inconsciente hecho carne que aparece como carcajada, y la carcajada es una acción inconsciente, porque muchas veces sucede que nos cuentan un chiste y reímos sin saber por qué reímos. Es decir, no podemos en ese mismo momento que reímos explicar la técnica del chiste. Lo pensamos después. ¿Por qué nos reímos? ¿Qué es lo que nos causó gracia? O sea que nos reímos antes de entender. Nuestro inconsciente escuchó antes que el yo, digamos. Bien, entonces esto nos va a llevar al grafo 3, ¿sí? Porque esto nos va a llevar a la pulsión, ¿sí? Esta otra vía, la vía del chiste, digamos, la vía de la enunciación, nos va a llevar a la pulsión. Entonces, ahí vuelvo, ahí no me voy a equivocar, espero esta vez. Ahí vamos. Estos son todos grafos que están en la versión de Staffordla, ¿sí?
Entonces, de un modo aquí perfectamente indicado, ese sujeto barrado, estamos acá, estamos en este punto, ¿sí? Este punto, que es la fórmula de la pulsión, sujeto barrado Losange demanda, de mayúscula demanda, es esto, es lo que se desdobla de este lugar, del gran otro, ¿sí? ¿Qué es lo que Lacan se va a proponer interrogar en esta clase? Este lugar del gran otro, ¿eh? Del gran otro al pequeño otro, podríamos decir que el espíritu de este seminario es interrogar ese lugar del gran otro para demostrar que no es un lugar completo, que no es un lugar de totalidad. Entonces, la correspondencia en el primer piso del gran otro es en el segundo piso el de la pulsión, de la misma manera que este lugar que antes llamábamos del mensaje es el significado del otro, ¿sí? El significado del otro, a veces Lacan lo llama el sentido del otro también. En el piso superior lo vamos a encontrar como el significante del otro barrado. ¿Eh? Es decir que estos dos pisos están aquí separados artificialmente, digamos así, pero en el sujeto están presentes en simultáneo. Digamos, simultáneamente, que cuando se dice algo en el piso inferior resuena como en las cuerdas de un instrumento, resuena el piso, lo que se dice en el piso inferior resuena en el piso superior. Por eso el chiste es esto, el chiste se cuenta acá, pero se escucha acá, ¿sí? En la enunciación. Este es el piso del enunciado, el de abajo, y el de arriba es el piso de enunciación. Entonces, estamos acá. Voy a tratar de acomodar ahí el mouse. Ahí va. Entonces, de un modo aquí perfectamente indicado, ese sujeto barrado está puesto en una conjunción, definida por eso que llamo provisoriamente Le Poinçon, con la demanda de mayúscula articulada como tal. S barrada Losange de mayúscula. Y aquí, eso que allí se refiere como homólogo a la función A mayúscula, es decir, a eso que se produce como efecto de sujeto en la enunciación, aquí pues el índice o la indicación S A barrado, aquí, es ahora lo que no diría interpretado por primera vez, pues ya lo he hecho bajo múltiples formas, pero sí reinterrogado en la perspectiva que hoy introducimos. Y que luego va a tomar Graciela con la cuestión de la paradoja de Russell. ¿Sí? Es decir, que es en este punto que se demuestra la posibilidad del gran otro como totalización. Escucho muchos ruidos, no sé si... Sí, porque hay micrófonos no silenciados. Por favor, así se escucha bien. Bueno, entonces, finalmente, la interrogación sobre el deseo de otro es aquí, señala esta D, ¿sí? El deseo, ¿sí? El deseo del otro, el resorte de la identificación imaginaria. Es por ello que lo pongo en rojo, ¿sí? Acá se entiende por qué lo pone en rojo, porque en la versión de Paidós, claro, no está en colores, ¿sí? Acá la pusieron en color. Veremos que él también se articula de un modo simbólico. Entonces esto es lo que extraje de la versión de Staffordla. Y antes de darle la palabra entonces a Graciela, un poco describir la secuencia de este grafo, ¿sí? Si pensamos esta línea, que antes era delta, delta prima, como la línea de la intención,
o de la necesidad, también dice Lacan, cuando el infans se encuentra aquí con el gran otro, es decir, sumergido en el lenguaje, es en este cruce donde se producen las operaciones de alienación y separación. La alienación al significante y la separación del objeto. Entonces aquí tenemos en todo lo que es la parte inferior, por ejemplo, lo que Lacan articula en el estadio del espejo, ¿sí? Donde aparece la cuestión del moi y de la imagen especular. Esto a veces, acá está invertido con respecto a lo que dice en su versión del sujeto. Acá pone moi y acá imagen, la imagen en el espejo. Y cada uno de estos puntos tiene su correspondencia en el piso superior. Es decir, acá yo acá lo invertiría, podría, como dicen en su versión del sujeto, moi e imagen del otro, imagen del pequeño otro, la imagen de especular, ¿sí? Se corresponde con el deseo y el moi se corresponde con el fantasma. Del mismo modo que en el lugar de A tenemos la pulsión y en el lugar del significado del otro, el significante del otro barrado. Esto daría para muchísimo más porque tiene muchísimas cosas este grafo para desplegar, pero bueno, será en otra ocasión. Entonces le doy la palabra a Graciela. Hola, hola. A ver. Sí, realmente el grafo da para mucho, muchas preguntas sobre todo, pero sí, me impresiona en esta clase cómo Lacan nos propone, me parece que eso es lo que me pareció entender, digamos, y me impresiona, porque pone tantas cosas, tantos elementos, me parece poder darnos una idea de lo que él plantea como discurso, ¿no? Porque creo que viene en esta línea de ubicar algo que sería, bueno, el psicoanálisis es una teoría, ¿qué relación tiene como cuerpo teórico, epistemológico, digamos, qué relación tiene con el saber? Y me parece que cuando introduce esta idea de que se trata de un discurso, ¿no? Bueno, justamente en el seminario que viene, en el 17, va a trabajarlo en profundidad, ¿no? El tema de los discursos. Nos lleva a una captación, digamos, de que el psicoanálisis es una construcción que tiene una particularidad en el sentido de que dice está basado en esta pequeña fórmula, se podría decir, pero que es una enorme fórmula, de que el sujeto es representado para otro significante, lo cual pone en juego ese par S1, S2, como que el sujeto sería el producto de eso que está ahí articulado como S1, S2. ¿No? Esto él va haciendo hincapié hacia el final de esta clase, vuelve ahí a apoyarse, para mostrarnos de qué se trata en este discurso, ¿no? Y hay algo que me parece también, que acá no lo señala particularmente, pero que cuando habla de discurso, no solo remite a determinados ideas, conceptos, etcétera, sino a un modo de goce. Digamos, como que cada discurso supone un modo de goce.
me parece bien importante esto, con lo que planteaba Gustavo en el grafo respecto al chiste, por ejemplo, se ve muy bien, ¿no? Cómo el chiste es algo que llega y toca la pulsión y provoca todo lo que provoca entonces, ¿no? Bueno, esto me daba la idea de como un cierto marco de fondo de lo que está planteando. Y entonces voy a tomar en los términos primeros muy básicos del grafo, esta diferencia entre lo que sería el nivel del yo y el otro, el yo, el objeto, o el yo y el tú, lo que podríamos ubicar en un plano imaginario, y el nivel de arriba, por decirlo así, que es el de la enunciación y se corresponde con el sujeto del inconsciente. Digamos, esta primera gran división que ya está puesta en el grafo, pero que me parece que justamente la gracia de cómo está construido, como lo iba mostrando también Gustavo, es que lo que se produce en ese piso inferior relativo a una situación de estructura imaginaria, como puede ser el estadio del espejo, se presenta en el piso superior como enunciación, comprometiendo al sujeto, ¿no? Se podría decir. O sea, este modo de articulación del grafo me parece muy, muy importante para todo lo que se nos plantea muchas veces como ciertas esquematizaciones que son necesarias, ¿no? Como esta diferenciación del plano imaginario o de lo más estrictamente simbólico, para que no quedamos detenidos en una diferencia que en verdad no es tal, porque ese anzuelo que sube para arriba inmediatamente va a tocar al sujeto en cuestión en pleno estadio del espejo, podríamos decir, en plena situación imaginaria. Bueno, entonces, este asunto del S1 y el S2, ¿no? Como se podría decir que el sujeto acá es un efecto siempre, ¿no? Ya nos encontramos con esta inconsistencia, por decirlo así, del sujeto. Y bueno, dice, arranca en el punto 3 justamente. Perdón, hay algo que me quería saltear en los finales del punto 2, la cuestión del saber, ¿no? Y de la represión primera. Sí, me parece cada vez más que ha puesto, como se diría, toda la carne en la parrilla en estas hojas, porque toca este punto también extraordinario de lo planteado como represión primera, donde el sujeto eso que todavía no es, se engancha a la cadena significante, adquiere condición significante, pero paga el precio de su fading. Al quedar ahí representado, se pierde como ser. Y ahí va a ubicar, esto es en el seminario 11, Lacan ubica la represión primera como esa marca que queda ahí de ese encuentro del llamado un ser, digamos, con la cadena significante. Lo que me parece extraordinario es cómo ubica acá, en este lugar, digamos, donde se trata de eso que quedó como una marca, sería supuestamente un saber. En primer lugar, bueno, recordar que se constituye finalmente como marca solamente por la repetición, porque en verdad ahí no hay nada estricto, es la repetición misma lo que le va a dar condición de marca, digamos, a lo reprimido primero, ¿qué hay ahí? ¿No? ¿Y qué hay ahí?
aparece el gran otro, ¿no? Dice, una represión supuesta, ya que está expresamente formulada como no siendo tal, sino como un núcleo ya fuera del alcance del sujeto, siendo sin embargo saber. Es un saber no sabido. Dice, acá se instituye esta verdadera contradicción que es el sujeto como inconsciente. Dice, ¿cómo un sujeto es inconsciente? ¿No? ¿Qué es esta falla esencial y que remite, esta falla esencial del sujeto como inconsciente, según me pareció entender, la pone en relación con eso de la inconsistencia del gran otro, del saber, del gran otro, del tesoro del significante, lo cual va después a retomar justamente en el sentido de eso exterior que está dentro, o de ese adentro que está afuera, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos de nuestro inconsciente, en verdad se trata del gran otro, ¿no? Es algo que, por eso en la topología aparece como ese agujero, digamos, en el toro, donde el agujero está en el medio es ese espacio del gran otro donde estamos metidos. Entonces, digamos, nuestro inconsciente en realidad está en el espacio del gran otro y padece de lo mismo, digamos, padece de un agujero, de una falla en el saber, en el gran otro por todo lo que está desarrollando acá, como que no digamos, no hay metalenguaje, y en lo que sería la relación al inconsciente, como que sería imposible decir yo digo, o yo miento. Bueno, es más claro cuando se habla de yo miento, es decir, es un saber que nos pertenece sin pertenecernos y que a su vez está fallado, ¿no? Bueno, y acá justamente viene lo que se estuvo comentando antes, ¿no? Acerca de un discurso sin palabras. En el capítulo siguiente hace una referencia, en capítulo 4, dice, bueno, si alguien sufre un dolor, si no necesita saber psicoanálisis ni medicina para sufrirlo. Ahora, ese sufrirlo no es un hecho solamente, ¿no? Y acá puede venir la confusión. El discurso sin palabras no es necesariamente un hecho, porque aún el sufrimiento requiere el registro del sufrimiento, ¿no? Hay sufrimientos que no se registran o sujetos que no registran el sufrimiento. Siempre es secundario, siempre hay un pasaje, se podría decir, por una subjetivación del asunto. Entonces, me parece, para desarrollar seguramente a lo largo del seminario esto del discurso sin palabras, pero una pequeñísima aproximación, me parece que está acá, y que lo empieza a plantear como esencial en la teoría psicoanalítica. En lo que leyó Celia me parece que estaba muy dicho este asunto, ¿no? De lo que es la poesía en este sentido también, como lo que es un entender sin entender, pongamos, o un decir que equivale a un silencio, o un silencio que equivale a un decir. Curiosamente, cuando uno lee Jacobson, el inmenso lingüista, cuando él habla del fonema, dice algo muy semejante, porque él ubica el fonema como algo muy parecido al significante. No es que lo esté remitiendo a Lacan, sino que las definiciones de ambos parecen bastante coincidentes, o sea, del fonema y del significante. Y cuando plantea Jacobson que el fonema es un vacío,
Es un vacío que tiende, por su condición de vacío, tiende a llenarse, se podría decir, con asociaciones entre elementos semánticos y elementos significantes. Y eso, digamos, queda, no está planteado como, como un contenido, como un significado, sino que al igual que el significante, funciona en el uso mismo, digamos, toma vida en el uso que se hace, en el uso de una comunidad lingüística o de la vida de un sujeto, y entonces se presenta esto de que algo que ha quedado ligado, por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico que es la palabra buey. Dice, en la palabra buey se me presenta tanto el trabajo del buey en una comunidad económica, como la nostalgia de mi infancia de los bueyes que yo veía por la calle. Y entonces hay algo que cuando yo escucho la palabra buey, me puede producir un efecto poético que estaba latente en el significado. Y es notable, ¿no? La proximidad de las definiciones que hace Lacan en el Seminario 24, bueno, justamente ahí toma a Jacobson, para transmitirnos algo de lo que está planteándose como discurso sin palabras, lo cual no significa que no se usen palabras, sino que ahí haya un decir. Y ahí vamos a tener que también amacarnos bien con qué entendemos por un decir, ¿no? Bueno. Y justamente en este mismo sentido le va a dar una localización a la verdad, que no es la de una verdad científica, se podría decir, porque, bueno, lo que ubica es que la verdad es siempre otra cosa que lo que dice, o en todo caso es un efecto de verdad, ¿no? Pero más que nada acá destaca esto de que es otra cosa que lo que dice. Y está como en un segundo plano, y respecto a lo que él viene entonces insistiendo con la función del discurso. Bueno, y entonces acá retoman el punto 3, lo de la cadena de significante, la relación del significante con otro, y la teoría de los conjuntos, que es lo que va ahora a ponernos a la vista. Bueno, aclara que no va a desarrollar obviamente la teoría de los conjuntos, pero dice que esta teoría tropezó con la paradoja de Russell. Gustavo me aproximó un videito de estos tan interesantes que el sabio Google nos obsequia, acerca de que digamos, de la tragedia de Cantor, en este sentido, cuando está por publicar un libro extraordinariamente complejo e inteligente respecto a su teoría de los conjuntos, que es el creador, ¿no? Y se le acerca el material de la paradoja de Russell, y Cantor, digamos, corre al impresor a pedirle que todavía no imprima el libro porque piensa en ese momento que la paradoja de Russell cuestiona todo lo que ha planteado sobre la teoría de los conjuntos. Bueno, con esta breve presentación me disculparán que cualquier cosa que diga va a ser absolutamente precaria respecto a la dimensión que esto tiene. Procuré desprecarizarla a lo largo de las horas anteriores, pero no logré mucho más. Retomar esto de la relación del significante con otro significante, lo ubica como una relación de conexión. Y bueno, cuando planteamos la teoría de los conjuntos, es qué hacer con una relación de conexión que es muy parecida a una relación significante.
O sea, arranca acá, ¿no? Una relación significante es como una relación de conexión. Y el término más simple para ir a la teoría de los conjuntos sería la pertenencia. Bueno, en los conjuntos mínimamente se podría decir que hay un modo de ubicar, bueno, cuántos elementos entran en un conjunto B, cuántos en un conjunto J o M, y eso sería del orden un orden cuantitativo, evidentemente, de extensión. Y otro modo es, no por la extensión, sino por la cualidad, se diría, digamos, por cuál rasgo hace que tales y cuales estén en B, y tales otros estén en C, y tales otros estén en J, por sus rasgos, digamos. Por el rasgo que les falta, bueno, esto lo va a desarrollar por otro lado. Bueno, dice que la teoría de los conjuntos le parece que es la más accesible para tratar esta conexión. Y dice considerar como una clase todos los elementos de tal conexión en la medida en que de cada uno puede escribirse que no pertenece a sí mismo. Acá esto entraña una paradoja, y ahí va a la paradoja. Hay una diferencia entre conjunto y clase. O sea, la clase incluye a los conjuntos. Eso lo pude encontrar por ahí también. Para poner un primer discernimiento. Es decir, la clase incluye a varios conjuntos o muchos conjuntos. Bueno, y acá está diciendo muy rápidamente, digamos, la verdad que avanza aceleradamente, que considerar como una clase todos los elementos de tal y cual conexión, en la medida en que de cada uno puede escribirse que no pertenece a sí mismo, esto entraña una paradoja. Se puede decir, esto de que puede escribirse de que cada conjunto no pertenece a sí mismo, entraña una paradoja. Se trata de algo demostrable, de acá va. Y ponemos el significante y tomamos como otro significante el A. Bueno, les pido que lo sigan por el libro porque no soy incapaz de ponerlo en la pantalla. La página 52. Tenemos un par ordenado que dice S y A mayúscula. Ahora, el A mayúscula es un problema, porque es el tesoro de los significantes. O sea, no es lo mismo si hubiéramos puesto S, flechita, O J, que sería dos significantes, que poner el A. Acá es el problema con el que va a desatarse la locura de Cantor con la paradoja de Russell. Meter a esta letra A, que en sí misma es un conjunto, porque es el tesoro del significante, el tesoro de todos los significantes, digamos. A contiene a todos los significantes. Entonces dice, si llamamos justamente A como el tesoro de los significantes, ¿qué ocurre cuando lo colocamos acá, lo planteamos como un significante de una relación de un significante a otro, como en una relación, ¿no? Y se puede formalizarse de una manera conducente el hecho de capturar con este significante mismo, A mayúscula, capturar la alteridad del otro. Bueno, para tranquilizar a los que se inquieten de esta manera de plantear el problema, bueno, les aclaro que constituye el comienzo de cierto origen de formalización en la lógica matemática. O sea que parece que dio lugar a una formalización. Bueno, sería necesario que desarrolle lo suficiente la diferencia entre la definición del conjunto con la relación a la clase.
Dice, no hay la clase de los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Pero a nosotros, en la matemática esto estaría claro, dicho así. No hay la clase de los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Pero nosotros, dice los psicoanalistas, ¿no? Vuelve a nuestro discurso, ¿no? Dice, tenemos otra cosa que hacer que la lógica matemática, porque nuestra relación con el gran otro es una relación más ardiente, una relación de demanda. Bueno, acá nos vamos a complicar aún más. Dice, como estamos hablando, como está planteando esto de un discurso, justamente, tiene que discernir que el discurso del psicoanálisis no es el discurso de la matemática. Y pone en juego, creo que nuevamente, el orden de la pulsión. La relación de demanda que tiene cada uno de nosotros en la invocación al gran otro, pongamos, ¿no? Ya el orden de la invocación pone en juego, aclara, mejor dicho, que hay una función de lo pulsional en el llamado al gran otro, en la demanda al gran otro, ¿no? Bueno. Bueno, yo voy tratando de acomodar más o menos lo que me parece más claro para no confundirlos precisamente, ¿no? Si escribimos, se plantea cómo es entonces diferenciar lo que es el A como colocado así, con el S como un par, y lo que es el A como significante del conjunto de los significantes, ¿no? Si lo colocamos en ese punto relacionado con una serie de significantes, dice, vamos a tener una repetición indefinida, sin que podamos digamos, detener el retroceso del A. ¿Qué pasó? A mí se me tildó, Graciela. No, se tildó Se tildó Graciela algo con internet de ella. Con la conexión, sí. Se congeló Graciela, sí. A ver cómo... Pero voy a intentar por el celu. Dale. En todo caso, que se conecte con datos. Ahí se desconectó. Salió Graciela, era por entrar, a ver. Ahí está. Ay. Bueno, no sé qué pasó. Ay, muchas gracias, Ingrid. Me parece que lo lograste vos, porque no... No, me parece que vos, algún problema con tu internet, algo así. Por eso te decía que si no te conectas desde el teléfono. Bueno. Estaba buscando el teléfono, pero bueno. Ahí estás. Bueno, acá estamos. Bueno, sí, lo que decía es que en el pequeño grafo donde coloca la serie de los significantes, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Digo, en el pequeño grafo de la página 54, al principio donde coloca la serie de los significantes, me parece que se entiende más claramente lo que había dicho esto, de que
es la repetición de los significantes lo que va a construir lo que estaba en esa marca original de la Übertragung, ¿no? De la represión primera. Porque ahí se diría, no había más que una rayita, no había ninguna clase de contenido significante, sino que se construye por la repetición. Ese es el lugar de la Übertragung. Bueno, ahora dice, si se produce esta multiplicación, dice, es que tenemos que ubicar acá un interior y un exterior. Dice, la fuga que hay en este sitio de los significantes hace que ese interior mismo, una envoltura, encuentre su exterior. Dice, no es más que lo que antes designamos por la forma topológica del plano proyectivo, el cross-cut. Bueno, esto se lo vamos a pedir a Mónica que lo refresque, el cross-cut, y después se ubica acá también la botella de Klein, que lo trabajamos también antes, que es, digamos, ese vacío, la botella aparece como ese vacío en la base, que tiene una salida, un interior como una burbuja que tiene conexión con el exterior. Dice que A mayúscula no se pueda saber lo que contiene. Dice, es la cuestión decisiva donde asoma lo que ocurre con la falla en el saber. Esta falla del saber tiene que ver con lo que le sucede al sujeto en este sentido, como lo traté de ubicarlo antes, como participar, se podría decir, de este agujero de lo que es el lugar del tesoro del significante, en el sentido de que no puede constituirse como cerrado. Lo pone de otra manera. Si tomamos la pregunta, dice, bueno, el lugar de la verdad está agujereado. Bueno, en otras palabras, si preguntamos, ¿Dios existe? Habría que decir, o volver a preguntar, ¿el saber se sabe a sí mismo de alguna manera? Y acá dice que la única respuesta posible es la idea de una apuesta, que después va a trabajar más adelante como la apuesta de Pascal. ¿El saber se sabe a sí mismo o por su estructura es abierto? Esta idea del modelo topológico del cross-cut o de la botella de Klein es justamente que ese vaciado interior es a la vez un vaciado exterior. Digamos, no se sabe en ese sentido, por eso recordaba lo del inconsciente, ¿no? El inconsciente no es nuestro propio inconsciente, que lo vivimos como tan interior y tan íntimo, forma parte del espacio exterior correspondiente a estar sumergidos en el gran otro del lenguaje. ¿Otra vez se silenció Graciela? ¿Otra vez? No sé. No, estabas en silencio. Era un silencio nomás, perdón. Acabo de hacer una pausa nada más. Bueno. Disculpas. Estamos con el tema de los silencios hoy. Bueno, para
digamos, creo que completar Lacan en este tramo de poner, como yo decía, toda la carne de la parrilla, va a ubicar que este agujero que se corresponde, digamos, sería el agujero de la verdad, el agujero en el saber que es relativo a la incompletud del otro, y el agujero que hace al sujeto del inconsciente, en tanto sería un saber que no se sabe, un saber que no sabe, dice, esto es el A. El A, el objeto A es una ausencia. Dice, en la medida Ahora, en que se designa, se lo examina en su relación con el sujeto. Lo que puedo sintetizar es que todo discurso que se plantee fundado en la relación con otro significante es imposible totalizar. Sería siempre, este discurso siempre se podría extraer de cualquier campo totalizante. Dice, todo elemento significante se extrae de esa totalidad. Ya, acá ubica esa secuencia metonímica, ¿no?, de los significantes. Y me parece que está dando por sentado, digamos, en lo que planteo respecto del grafo, que ya ubicó ahí esa condición retroactiva, por lo cual, digamos, lo que va a tomar, va a producir un efecto, digamos, va a tomar finalmente su lugar como mensaje, es el famoso aprecup, digamos, de este cruce entre la línea de la intención y la cadena significante. Ahí es donde algo precipita, digamos, como efecto del mensaje. Recién ahí, se podría decir. Y tenemos este cruce de metáfora y metonimia. Es en el funcionamiento de metáfora y metonimia de la cadena significante con la línea del enunciado, la línea de la enunciación, donde se va a producir ese efecto de este fue el mensaje, podría decir, ¿no? Es de eso que fue dicho sin haberlo dicho. Entonces, lo llevo a este punto del grafo porque me parece que se entiende bien ahí el tesoro de los significantes, que no opera como, bueno, a tal palabra, tal otra. Esto lo sabemos bien desde el principio desde que empezamos a aprender el psicoanálisis, pero me parece que lo está volviendo a poner esta imposibilidad, digamos, de tomar el tesoro del significante como un código, lo está volviendo a poner como el soporte de este discurso. Dice, es porque el asunto es este efecto que se produce de un significante para otro significante, etcétera, etcétera, que sería imposible
ubicar como cerrado este discurso en el sentido de lo último, agregar para terminar de poner todos los elementos, me parece. Esto que está diciendo acerca de las fallas, se podría decir, en el saber, esto hace a la división del sujeto. Esta falla en el saber, esta ausencia de cierre, esta ausencia de metalenguaje, digamos, de una referencia mecanizada, esto que ubica como el A como ausencia, este vacío que hace a un interior que es a la vez exterior, esto concierne a la división del sujeto de la enunciación, ¿no? Bueno, y termina con un párrafo diciendo que todo lo que se enuncia como él se corresponde con el sujeto de la enunciación, y lo relativo a la demanda es el orden del yo y el tú. Al piso de abajo, digamos. Ujú. Bueno, una cosita nomás de cierre. Cuando dice el él, el sujeto de la enunciación como el él, se me había ocurrido esto como una pregunta, a ver qué les parece, que cuando habla del chiste, de la triplicidad del chiste, ¿no? Como que se lo va a contar a otro, ¿no? Me preguntaba cuánto a su vez tiene que ver con toda esta articulación donde, digamos, el chiste se inicia como entre un yo y un tú, pero su efecto de carcajada, su efecto pulsional en este sentido, es relativo al sujeto del inconsciente, al él que somos, que es bueno, como cuando hablamos de la autorización, ¿no? Se autoriza de él mismo, se autoriza del él que cada uno es para sí mismo, ¿no? Como que somos un yo y un tú con un él. Bueno, adicional, porque se me había ocurrido con respecto al efecto del chiste, ¿no? Cuando toca el él. Bueno, disculpen que no me resulta nada fácil este tipo de planteo, así que traté de tomar lo que más o menos me pareció entendible para mí. Bueno, podemos charlar. Ok, bueno, muchas gracias, Graciela. Un poco tu señal de internet me parece que está un poco vacilante, por eso se cortaba un poquito el sonido, pero bueno, eso no lo podemos remediar. Así que bueno, damos lugar a la conversación. Bueno, se planteó Gabriela Amoroso, Marité y Luz Aguilar. Hola, Hola, muchísimas gracias. Las dos presentaciones me resultaron muy claras. Simplemente un pequeño comentario en relación a lo que planteaba Gustavo, del lado de, digamos, esta inversión entre el IDEA y el MOA, que me parece que sí, claramente deberíamos usar el MOA del otro lado, ya que es una respuesta a la identificación con el IDEA, y el lado, digamos, del fantasma es el lado de las respuestas, con lo cual me parecía que es más, yo lo estuve leyendo bastante, porque yo había estudiado bastante su versión del sujeto, y realmente leer este seminario se hace difícil como él lo plantea todo el tiempo, ¿no?
Pero bueno, me parecía esto, que el MUA lo deberíamos sí ubicar del lado de las respuestas, como respuesta a la identificación del estadio del espejo. Bueno, y lo que no me termina de quedar muy claro, digamos, es el esquemita de SIA, pero bueno, creo que si lo podemos pensar del lado de la ausencia, de la imposibilidad de un otro que dé todas las respuestas, lo puedo pensar por ahí, pero no sé, por ahí alguien puede agregar algo más. Bueno, gracias, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Graciela, Marité o Osvaldo, no sé quién va a hablar. Estás silenciada, Marité, estás silenciada. Ahora me escuchan. No, me encantó el esfuerzo que trató de hacer Graciela, bueno, también Gustavo, ¿no? Porque es cierto que en estas clases son como perdigonadas, como me pasó a mí con la introducción, está toda la teoría, ¿no? Pero justamente creo que el núcleo de esta cuestión de la relación del sujeto al otro, está como en el centro de la cuestión, ¿no? En el punto de que no habría un saber que pudiera saberse a sí mismo, y no habría en ese punto un sujeto posible de existir sin su relación al otro, ¿no? Y en ese sentido, por eso el chiste, digamos, o el dispositivo analítico, supone, digamos, esta puesta en juego de lo que sería una demanda, para que allí pueda caer alguna verdad relativa, digamos, al goce que concierne a cada cual. Es decir, es como yo creo que en este seminario Lacan intenta ir situando, digamos, cómo, digamos, en lo que es el efecto sujeto, en lo que es el campo de interpretación, en lo que es el campo del significante, no se puede terminar de situar qué sería lo más propio para cada quien, y habría que como avanzar para situar lo más singular de cada quien en este poco de goce, digamos, o en esta promesa de goce que lo habita, ¿no? Porque si no, en el campo del significante siempre estamos ligados, por ejemplo, con el chiste, ¿no? A tener que siempre estar como abiertos, ¿no? a este otro, que también es el campo, digamos, de la sanción, de que estamos de alguna manera enredados en este tema de que no habría chiste si uno no se lo contara a otro. No sé cómo decirlo, me resulta muy complejo, pero les agradezco porque la verdad que estuvo espectacular todo lo que desarrollaron. Muchísimas gracias. Gracias, Marité. Estarías vos, Luz. Bueno, sí, bueno. La verdad que es una clase muy demasiado, con demasiadas cosas. Que también. Como que estamos con toda la teoría junta. Bueno, yo recordé algo que me hizo pensar en esto del discurso sin palabras, que trae Lacan en el seminario 20, cuando lo invita, trae algo de Paulin en relación al proverbio, ¿no? Toma un artículo de Paulin y dice que Paulin había observado este diálogo ambiguo que se produce en el extranjero en la lengua malgache, que se expresaban a través de proverbios, ¿no? Y decía que el proverbio tenía un peso que le pareció que jugaba un papel específico. Y lo que se pregunta acá Lacan, porque está hablando justamente de qué es el significante, que si en el proverbio no se escucha nada del orden del lenguaje, él se pregunta cuáles son los márgenes de la función proverbial, ¿no? ¿A qué cosas se refiere en relación al significante? Y pensaba que esto tenía que ver con lo que hablaba también Graciela en relación a la repetición, porque acá él toma esto que hay cosas que tienen que ver con lo que está
por detrás de lo dicho, con ese decir que se escucha en análisis, lo que queda olvidado, al margen, lo que le retorna una y otra vez como sentencia, algo coagulado que se repite, cuyos efectos el sujeto desconoce y padece. ¿Esto sería lo que se abre en abanico en el análisis? O sea, ¿por qué Lacan toma lo del proverbio? Pensé también lo del chiste, ¿no? Cómo en distintos seminarios va tomando distintos recursos para hablar, bueno, de esto, del saber insabido, de cómo funciona, lo que se dice, que queda olvidado. Acá toma esta frase, ¿no? Pero ¿qué lugar ocupa en el lenguaje? Porque acá justamente también había traído a Jacobson y hablando de que él iba a hablar de lingüistería y que ella le dejaba a Jacobson la lingüística, ¿no? Bueno, seguirlo pensando en esta línea. Gracias. Bueno, gracias Luz. Gustavo. Sí, me anoté para participar. Bueno, me parece que es muy, muy interesante esto de la paradoja de Russell, porque si vamos por la vía del significante, ¿no? Entonces nos encontramos finalmente nos encontramos con una paradoja que lanza la cuestión al infinito, ¿no? Ese esquema del A encerrado por el círculo del S y el S quiere decir que podemos seguir infinitamente intentando ubicar el catálogo de los catálogos que no se contienen a sí mismos, que no puede ubicarse ni del lado de los que se contienen a sí mismos, del lado de los que no se contienen. Digamos, ahí llegamos a una paradoja que nos lleva a una infinitud. Entonces, la cuestión es, ¿qué detiene esa infinitud? La detiene el objeto A. El objeto A hace un punto, ¿no?, que remite al plus de goce. Es decir, ese punto del plus de gozar es lo que hace de límite y de punto a la infinita concatenación significante, ¿no? Entonces pensaba, eso nos lleva al título del texto de Freud, Análisis finito e infinito, ¿no? Es decir, del lado del análisis infinito tenemos que el inconsciente va a producir siempre, forever, digamos, hasta el último minuto de nuestra vida va a seguir produciendo. Pero ¿qué es lo que detiene? Digamos, ¿qué es lo que le puede poner un punto final al análisis o a la sesión? Bueno, tiene que ver con la dimensión del objeto A, pero en su cara de goce, ¿no? de plus de goce. Me parecía importante como retomar eso, porque a eso va a ir apuntando Lacan, en que lo que descompleta al otro, en definitiva, es algo que no puede ser representado por ningún significante. Eso es el comentario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sigue Cristina. Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias a los dos expositores con este esfuerzo sideral y retomando, digamos, también desde las formaciones del inconsciente, desde la subversión del sujeto 10 años antes de este seminario. Y a mí se me va como armando esta cuestión de a poquito con por qué él trae la plusvalía y el plus de goce, y él dice que son equivalentes, son homólogos, ¿no? No análogos, sino con esta función, digamos, del juego del goce, que es lo que va a empezar a trabajar respecto del objeto A, que un poco introdujo recién Graciela. O sea, lo que él dice acá en este seminario, dice lo que interesa es el objeto A en esta relación del plus de gozar y el plus, la plusvalía, ¿no? La función de este objeto A. Y una cuestión que a mí me parecía también importante era con relación a la diferencia entre la falla, que sería la falla tectónica, y la falta, ¿no? A mí me gusta leer el significante de la falta en el otro, digamos, como respuesta, que es el significante
que falta en el otro, ¿no? El significante, uno podría leer, la falta de significante que da cuenta de la falta de significante en el discurso del otro, ¿sí? No sé si lo estoy diciendo bien, pero ese significante barrado A no da cuenta, no puede dar cuenta del significante en falta, que ese sería la falla tectónica, digamos, la falla estructural, la imposibilidad que allí se pueda inscribir ese significante. Y en el discurso, cuando uno del sujeto, digamos, sujeto, el significante que representa a un sujeto, perdón, el significante que representa a un sujeto para otro significante, ahí queda después un vacío, ¿sí? Que va a estar llenado por ese objeto A que es en relación al goce. Bueno, también en este seminario lo puse en el chat, él dice que ya estuvo hablando de alguna manera sobre el objeto A, pero no le había dado nombre cuando él hablaba del objeto metonímico, ¿no? Que nunca se llega a él, nunca se puede aprender. Bueno, eso nada más. Gracias. Ok, gracias Cristina. Está Osvaldo. Bueno, después de Marité. Bueno, la verdad que es una clase muy, muy complicada esta. Viene, ya lo habíamos indicado, en este seminario las primeras clases, como decía Graciela, pone todo él en la parrilla y uno, yo creo que es importante, me parece, no quedar atrapado por ese rasgo obsesivo que uno puede llegar a tener, en no quedar empantanado en determinada cuestión, porque en realidad es muy como está tan complejizada la cuestión, es una especie de riqueza, de tesoro para cualquiera de nosotros obsesivos, meternos tratando de encontrarle la vueltita última, pero no, ahí no está y no va a estar. Mucha gente piensa que las matemáticas son una... Y no va a estar porque es efectivo, porque tiene que ver con la cuestión del lenguaje, es decir, digamos, el lenguaje como tal no es un código, un código instintual, en donde está todo cerrado y terminado. Es decir, hay una... Mucha gente piensa que las matemáticas son una ciencia acabada y pulida. Perdón, ¿quién tiene abierto el micrófono acerca de las matemáticas? Por favor, que lo cierre. No, claro. Okay. Sí, se escuchaba igual. Entonces, el problema acá, creo que lo viene planteando Lacan y lo planteó Graciela, en este tema de la paradoja de Russell, porque él la toma justamente para decir que es como si él quisiera decir, yo trato de ubicar el discurso, me trato de asentar en algo serio y estructurado, como es el discurso matemático, pero me doy cuenta que ese discurso al cual yo trato de subirme y cabalgar sobre él, tampoco me va a servir, tampoco me sirve para dar cuenta de lo que yo quiero decir a nivel de lo que no es una cuestión de código, es una cuestión lenguajera, es una cuestión de significante. Es decir, hay cuestiones en donde el lenguaje como tal tiene sus palabras y tiene su manera de codificarse esas palabras. Pero el problema es que los humanos somos lenguajeros en el sentido de que funcionamos a nivel del significante. O sea, hacemos con las palabras, con el código del lenguaje, hacemos significantes, hacemos significancia en función de nuestro deseo y nuestro goce. Es entonces que es efectivo esto, en el sentido de que no hay una posibilidad de un significante que dé cuenta del todo. Porque si ese todo se cerrara,
bueno, no estaríamos vivos, no existiríamos, no tendríamos la condición lenguajera que nos hace existir. Es decir, y que nos hace gozar como tal. Es cierto esta cuestión de que el objeto A, ese objeto que está en el cross-cup y en la botella de Klein, que está adentro y afuera, es lo que nos hace ubicar como punto de anclaje, pero que no es un punto de anclaje total, porque es un anclaje que como queda no obstante abierto, sigue en el próximo y sigue en el próximo y sigue en el próximo, bueno, hasta que morimos. Es decir, no hay la posibilidad del conjunto de la clase, como sería, digamos, que dé cuenta de aquellos elementos que no se contienen a sí mismos. Evidentemente, si hubiera la posibilidad de poderse contener a sí mismo en forma total, y bueno, no estaríamos vivos. Esta es la cuestión. Es decir, la cuestión se termina con la muerte, digamos. Entonces hay una cuestión acá que yo quiero plantear, que me parece importante. ¿Por qué? Porque establece en este punto algo que me parece que no es importante no dejarlo escapar. Lo que nos diferencia con el discurso matemático. El discurso matemático implica la posibilidad de que exista un algoritmo que da cuenta en forma total y resuelve en forma total lo que se ha planteado en la premisa. El problema es que nosotros funcionamos en un lugar en donde no existe esa posibilidad del algoritmo que dé cuenta en forma total y exhaustiva y terminada de lo que es nuestra propia ecuación. Bueno, discúlpame que te interrumpa, pero estamos un poco sobre la hora. Gracias, Osvaldo. Le damos la palabra a Celia. ¿Se escucha? Sí. Bueno, para agregar un poco a la complejidad de este seminario, y retomando un poco también lo que traía Gustavo, me preguntaba por como dos vías que ustedes han mencionado y Graciela también. Una tiene que ver con las dos que tienen que ver con la falla del saber en el otro, ¿no? En el otro falta un significante, hay una falla del saber, una barradura del otro que descompleta el campo del saber. Esta es una dimensión, pero hay otra dimensión que ustedes también traen, que la diría en términos de no todo es saber, ¿no? Una cosa es la incompletud del saber y otra es plantear que no todo es saber, y ahí ubicamos el objeto. Por eso Lacan, cuando plantea que el sujeto es lo que un significante representa para otro, va a ubicar un efecto que es el sujeto y un producto que es el objeto, ¿no? Y efecto y producto son dos dimensiones diversas. La pregunta que me formulo, a ver, por ahí ustedes les dieron una vuelta mayor, porque obviamente que eso de algún modo tiene una trama, pero ¿cómo ubicarla en relación a lo que ustedes trajeron, ¿no? El no todo es saber por el lado del objeto y la incompletud del saber por el lado del significante. ¿Cómo articular eso? Disculpen porque son preguntas que yo me formulo y para que no tengo. En relación a la dimensión del goce, ¿no? Porque, digamos, la dimensión del saber, bueno, si todo es saber, entramos en la paranoia, por ejemplo. Pero, bueno, me quedo ahí porque sé que estamos en hora, pero me parece que está muy abierto en relación a lo que ustedes trajeron de esta clase. Bueno, muchas gracias, Celia. Sí, estamos ya pasaditos de hora, no sé si me parece que dejaríamos acá y seguimos con esta conversación en otra oportunidad, no sé qué les parece. Y agradecemos mucho a los expositores el gran esfuerzo que han hecho.
Y bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, que es tercer lunes, ¿no? Entonces, que hay encuentro clínico. Acá una persona preguntó si vamos a seguir en forma virtual o presencial, pero creo que aún no tenemos esa decisión. O sea, el próximo lunes, en principio, que sería virtual, no sé qué les parece. Claro, sí, durante julio seguimos así. Claro. Bueno, por ahí para agosto. Para agosto probablemente. Por ahí lo vemos. Sí. No tenemos que definir. Gracias. Bueno, chao, muchas gracias. Chao. Nos vemos.